1989, el grupo Nietzsche lanzó al mercado un disco que hacía honor a su nombre, sutil y contundente. Entre sus canciones había una que muchos padres adoptaron como himno, Mi hijo y yo. Juntos caminemos juntos, otra oportunidad que me da la vida. Lo que casi nadie imaginaba es que esa historia de amor entre padre e hijo terminaría marcada por dos dolores inmensos. El dolor de quien la cantó y el dolor de quien la escribió. Antes de comenzar, no olvides suscribirte a nuestro canal y activar la campanita para recibir más notificaciones de nuestros videos. Puerto Tejada, Cauca, tierra de caña de azúcar, de sol duro y de herencia afrodescendiente. Ahí, el 26 de mayo de 1963, nació Javier Vázquez. En su casa faltaba el dinero, pero nunca faltó la música. Desde muy pequeño ya sabía lo que era madrugar para trabajar en el campo. Cantar y trabajar la tierra eran literalmente sus dos grandes amores. Antes que Javier cumpliera los 10 años, su familia se trasladó a Arauca, en la frontera con Venezuela. Allí, entre música llanera y nuevas sonoridades, el pequeño Javier terminó de afinar el oído y la voz. Siendo adolescente, Javier dio su primer salto serio, se unió al Combo Tejada. A partir de ahí, las puertas comenzaron a abrirse. En un recorrido que lo llevó a Cali y luego a Bogotá, pasó por agrupaciones como Los Poderosos, La Octava Dimensión, La Misma Gente, Washington y sus Latinos e incluso La Protesta. Para un joven que venía del campo, Bogotá imponía respeto. Era una ciudad enorme, fría, vertiginosa, pero él sentía que Dios le estaba poniendo una prueba. En la capital se le abrió una puerta clave, el grupo Mamboré, orquesta de planta del bar Ramón Antigua, un lugar mítico donde se mezclaban bohemios, poetas y políticos. Allí, a inicios de los años 80, Javier por primera vez dejó su voz registrada en acetato con temas como Sola Valla, popularizada por la Sonora Ponceña, y Lamento de Concepción, número famoso en el repertorio del Apollo Sound de Roberto Roena. Como si todo en la vida le faltara, Concepción eleva la vista al cielo. Mientras Javier buscaba su lugar en la música, el grupo Nietzsche de Jairo Varela empezaba a convertirse en leyenda. En 1981 lanzó el disco Querer es Poder, llegando a pegar a nivel local el tema Buenaventura y Caney. Pero fue en 1984, con el álbum No hay quinto malo, que Nietzsche alcanzó otra magnitud. Cali pachanguero en la voz de Moncho Santana rápidamente escaló en el gusto musical. Nietzsche ya no era solo una orquesta, era la banda sonora de toda una ciudad y pronto de Colombia entera.
Pero el éxito también trajo consigo conflictos internos. El mayor caso ocurrió en diciembre de 1987, cuando la mayoría de músicos abandonó la agrupación, inconformes con su situación económica. Para Jairo Varela fueron días oscuros. De pronto, el barco que él había construido casi desde cero parecía quedarse sin tripulación. A inicios de 1988, mientras intentaba rearmar el grupo Nietzsche con músicos como César Albóndiga Monjes, Álvaro Pelusa Cabarcas y Tito Gómez, Jairo comenzó a buscar una voz fresca para que acompañe a Tito en la delantera. Y ahí fue cuando apareció Javier Vázquez. No me niegues la vida, te lo pido por favor. Para ese momento, Javier le había puesto la voz al tema principal de una telenovela que estaba de moda por aquel entonces, Caballo Viejo, que era transmitida por Caracol Televisión en 1988. Epifanio del Cristo es un viejo mujeriego, adinerado y solitario, a quien le cambia la vida con la llegada de Nora. Y yo, aló, sí, Jairo, y me dice, Jairo, Javier, sí, necesito que te vengas mañana para Cali. Y yo, bueno, maestro, mañana me voy. Y sí, señor, terminé de llegar el otro día, cogí mi maleta era una bolsa plástica con un solo pantalón. Cuando Javier Vázquez llega oficialmente a Nietzsche, la orquesta trabajaba en el disco Tapando el Hueco. La mayoría de los temas los canta Tito Gómez, pero la presencia del joven Javier ya empieza a sentirse en los coros, en la energía, en el futuro. En 1989, su vida cambiaría para siempre cuando Jairo Varela decide grabar un nuevo álbum, sutil y contundente. En ese disco, la voz de Javier deja de ser promesa para convertirse en realidad. El disco incluyó los temas Mi hijo y yo, Atrevida, El movimiento de la salsa, Amor, amor, Baricopas, Entrega, Miserable y Te enseñaré a olvidar. Javier interpreta Entrega, una de las salsas románticas más emblemáticas del grupo Nietzsche. También canta Amor, amor y sobre todo una de las letras más conmovedoras de la amplia obra de Varela, Mi hijo y yo. Juntos caminemos juntos, otra oportunidad que me da la vida. Mi hijo y yo es, en apariencia, una canción sencilla, un padre que habla de su niño, de los abrazos, de los consejos, del incierto camino de la vida. Pero en la voz de Javier, aquella letra sonaba a verdad pura, quizás porque, sin saberlo, la vida estaba a punto de ponerlo a prueba de la forma más cruel. Sobrio cuando tomes decisiones, sabio preparando el camino. A mediados de los años 80, el cantante había tenido la dicha de convertirse en padre, pero cuando Mi hijo y yo empezaba a ganar popularidad, su pequeña hija Ingrid falleció a los 4 años de edad. El mismo hombre que cada noche cantaba sobre el orgullo de ser padre, tenía que volver al hotel, mirar al techo y preguntarse ¿por qué a él?
Desde entonces, aquella canción se convirtió en una cicatriz que se abría cada vez que la interpretaba. Pero la historia de mi hijo y yo no se queda en el drama de Javier Vázquez. Hacia 1995, su compositor Jairo Varela fue arrestado y permaneció detenido en el marco de investigaciones por presuntos delitos como enriquecimiento ilícito y lavado de dinero en medio de señalamientos sobre posibles vínculos con el narcotráfico. Jairo Varela, el creador del grupo Nietzsche, era un talentoso músico que fue acusado de enriquecimiento ilícito. Mientras estaba en la cárcel, decidió hablar con nosotros sobre sus tristezas, sus sueños y su inspiración. Así... Cali sigue rumbeando. Embebidos con la música, los rumberos de la ciudad ya ni se acuerdan que el autor de estas notas lleva 6 meses aquí, en la prisión de Villahermosa. Buenas. Jairo, ¿cómo está? ¿Qué más? ¿Cómo le ha ido? Bueno. Los días amargos de Jairo Varela le volvieron a llegar ahora que tiene 46 años, después de haber sido niño pobre del Chocó y músico... En ese clima de sospechas se instaló una versión tan llamativa como difícil de demostrar que Varela habría escrito canciones a pedido de algunos capos. Y por increíble que parezca, mi hijo y yo entró en la conversación. Para ciertos seguidores, la letra no sería solo una historia conmovedora entre padre e hijo, sino un mensaje cifrado. La hipótesis sostiene que las estrofas forman un acróstico con el nombre de José Luis Santa Cruz, señalado como uno de los hombres fuertes del temido cártel de Cali. Según esa misma versión, el tema habría estado dedicado a uno de los hijos del capo por su cumpleaños número 17. Aunque Jairo Varela siempre negó cualquier vínculo y tras pasar un tiempo en prisión fue absuelto y liberado, lo cierto es que aquella lectura alternativa de Mi hijo y yo alimentó la controversia y dejó la canción envuelta en un halo de misterio. Desde entonces, para muchos, ya no suena exactamente igual. Confianza en mí, ¿no? Mis familiares, mis amigos tienen confianza en mí, quien me conocen y quienes me han tratado y quien de pronto visualiza algo de mí a través de lo que hago, pues saben que soy una persona honesta. Otra oportunidad que me da la vida, saber que tú eres mío para consentida. Pero la maldición, si así quiere llamarse, no quedó ahí. El tiempo pasó. Javier Vázquez dejó Nietzsche, formó Son de Cali junto a Willy García, otro ex Nietzsche, y posteriormente Vázquez inició una carrera como solista con temas como Necesito llorar, Mi vida sin ti o Recuerdos que duelen. Canciones que, escuchadas hoy, suenan casi a premonición. Recuerdos que duelen, recuerdos que matan, que te aguan los ojos y erizan el alma. Mientras realizaba una gira internacional, recibió la noticia de que su hijo mayor, Andrés Fernando, había sido hallado sin vida en su apartamento en Neiva. El golpe fue brutal para el cantante. Y cuando apenas empezaba a entender esa ausencia, poco tiempo después llegó otra llamada fatal. Su hijo menor, Edwin, había sufrido un accidente de tránsito en Ciudad de México y aunque fue atendido, lamentablemente no logró sobrevivir al impacto.
En menos de un año, el cantante tuvo que enterrar a 2 hijos. Saber que tú eres mío para consentida, el hijo que pidiera. A ese dolor se sumaba el recuerdo de Ingrid, aquella niña de 4 años que ya se le había ido en sus primeros años con Nietzsche. 3 despedidas, 3 silencios, 3 razones para no querer volver a subir a un escenario y cantar aquella canción de amor fraternal que era un himno para muchos. En una íntima entrevista, Javier abrió su corazón y confesó que en un momento hasta sintió miedo de seguir viviendo. Ya van 3 hijos, porque la primera fue mi hija Ingrid, tenía 4 años de nacida y bueno, a Barranquilla. Y exactamente estaba pegado la canción Mi Hijo y Yo. Para mí fue bastante fuerte cantar esa canción con la pérdida de mi hijo. Hubo interminables noches en las que, entre un mar de lágrimas, desconsolado, se arrodilló a pedirle a Dios valor para superarlo. ¿Cómo sigue la vida después de algo así? Javier encontró una sola respuesta: aferrarse a su fe y a la música. Así fue como poco a poco la tarima se convirtió en parte de su terapia. Javier ha confesado que cada vez que canta siente que sus hijos lo acompañan. En las fotos, en los recuerdos, en los videos caseros y en esas canciones que hablan de amor, ausencia y gratos recuerdos. Hoy por hoy, Javier Vázquez empieza a pintar canas de esas que ya superan los 60 años de edad y sigue recorriendo escenarios, sigue paseando su talento por diversas tarimas y muchos de los que lloran cuando suena Mi Hijo y Yo no imaginan que el hombre que la popularizó ha tenido que aprender a vivir con un dolor que no se ve desde el público.